A menos 40 grados, los ferrocarriles tienen dos opciones: quemar millones de galones de diésel con locomotoras en ralentí, sin mover un solo vagón, o apagar los motores y arriesgarse a destruir máquinas que cuestan millones. Durante décadas, eligieron quemar el combustible. Cada invierno, sin excepción. ¿Qué trampa térmica convirtió esto en la única opción? La locomotora como organismo vivo. Para entender la decisión, primero hay que entender la máquina. El corazón de una locomotora se llama prime mover, un diésel de 12 a 16 cilindros que escupe entre 3.000 y 4.400 caballos de fuerza. Y como cualquier motor de combustión, genera calor. Muchísimo calor. Para controlarlo, más de 200 galones de refrigerante circulan constantemente por el sistema. Imagínate 4 barriles industriales llenos de agua caliente moviéndose sin parar a través de conductos, bombas, radiadores. La locomotora respira, tiene circulación. Y aquí viene lo que pocos saben: la calefacción de la cabina no tiene sistema propio. Cero. El calor que mantiene viva a la tripulación viene directamente del motor. Parte del agua caliente se desvía hacia un núcleo calefactor en la cabina. Un ventilador empuja aire a través de esa matriz y calienta el espacio. Funciona como el calefactor de tu carro, pero escalado a proporciones monstruosas. ¿La consecuencia? Si el motor para, el calor para. La tripulación no depende de un sistema independiente. Depende de que el motor siga vivo. ¿Por qué diseñarlo así? La respuesta tiene que ver con algo que suena a locura. El secreto que suena a locura. Ahora viene lo que parece una broma de mal gusto. Durante décadas, los ferrocarriles norteamericanos llenaron esos 200 galones de refrigerante con agua tratada. Agua. En locomotoras que operan a 40 bajo cero. Suena a suicidio mecánico. Suena a que alguien en la oficina central perdió la cabeza. Pero los ingenieros ferroviarios no son idiotas. Hay 3 razones detrás de esta decisión, y ninguna es estupidez. Primera, el costo. Estamos hablando de miles de locomotoras. Llenar cada una con glicol representa millones de dólares al año, más el problema ambiental de manejar ese volumen de químicos. Segunda, y esta es la importante, el glicol es un asesino silencioso. Si hay una fuga interna, y en motores de esta escala las fugas pasan, el glicol se mezcla con el aceite lubricante. Destruye sus propiedades. Los cojinetes empiezan a sufrir. En semanas, tienes un motor de millones de dólares convertido en chatarra. Una fuga que con agua sería un inconveniente. Con glicol es una sentencia de muerte. Tercera, el agua transporta calor entre 10 y 20% mejor que cualquier mezcla de glicol. ¿Mayor eficiencia térmica? Entonces sí, usan agua. La pregunta obvia es, ¿qué hacen cuando el termómetro amenaza con convertir esa agua en hielo? La trampa mortal del apagado. Y aquí está el problema. Si apagas ese motor a 40 bajo cero, el agua empieza a congelarse. 200 galones de líquido buscando expandirse dentro de un bloque de acero que no tiene a dónde ceder. El hielo no perdona. Cuando se forma, empuja, fractura. Abre grietas en metal que parecía indestructible. Un bloque agrietado significa reconstrucción total del prime mover. Estamos hablando de decenas de miles de dólares, semanas en el taller, mano de obra que no sobra. Una locomotora que debería estar moviendo carga, pudriéndose en un patio porque alguien decidió ahorrar combustible. Por eso, los operadores mantienen la unidad despierta. Throttle Notch 2, el motor apenas ronroneando, suficiente para que el refrigerante siga circulando caliente. 4. 5 galones de diésel por hora, sin mover un solo vagón, sin avanzar un metro. Suena a desperdicio, pero compara, 5 galones por hora contra un motor destruido. La matemática es brutal, pero simple. Quemas combustible o quemas dinero. Y el combustible, al menos, puedes reponerlo.
el sacrificio de 200 galones. Pero incluso con el motor rugiendo en ralentí, las cosas pueden salir mal. Una falla eléctrica, un problema mecánico, cualquier cosa que detenga la circulación del refrigerante. Y entonces el reloj empieza a correr. Los ingenieros ferroviarios sabían que esto iba a pasar. Por eso instalaron algo que la mayoría de operadores nunca menciona hasta que lo necesitan: la válvula Ogans. Es un mecanismo casi primitivo, una válvula mecánica ubicada en el punto más bajo del circuito de refrigeración. Cuando la temperatura del agua cae a 35 grados Fahrenheit, apenas 3 grados sobre el punto de congelación, se abre sola. Sin sensores electrónicos, sin computadoras, pura física. Y cuando se abre, 200 galones de agua caliente caen directo sobre el balasto. Las piedras de la vía se empapan. El refrigerante se pierde por completo. Suena a desastre, pero es exactamente lo contrario. Perder el agua significa salvar el bloque. Rellenar un circuito vacío cuesta tiempo y dinero. Reemplazar un motor agrietado cuesta una fortuna. El problema es que si esa válvula se activa en medio de la nada, a 40 bajo cero, la tripulación tiene un problema mucho más inmediato que el refrigerante. Cuando el reinicio es vida o muerte, pero el refrigerante derramado sobre el balasto es el menor de los problemas, porque si la válvula se activa, el motor ya murió. Y si el motor murió a menos 40 grados Celsius, con baterías descargadas o un arranque que no responde, la cabina se convierte en una trampa de hielo en cuestión de minutos. Estamos hablando de tripulaciones a kilómetros del pueblo más cercano, sin calefacción, sin forma de pedir ayuda si la radio depende de sistemas que ya no encienden. Un reinicio fallido, en estas condiciones, deja de ser un problema mecánico. Se convierte en una emergencia que amenaza la vida. Si este tipo de historias te atrapa, suscríbete, porque lo que viene explica cómo la industria intentó resolver este dilema imposible. Por eso existen sistemas como el AESS o el GE9, centinelas automáticos que vigilan mientras la tripulación trabaja. Temperatura del aceite, temperatura del refrigerante, carga de batería, presión de aire. Si todo está en orden, el sistema puede apagar el motor para ahorrar combustible. Pero en cuanto el voltaje baja de 62 voltios o el refrigerante empieza a enfriarse, lo enciende de nuevo, sin intervención humana. El problema es que estos centinelas tienen un talón de Aquiles. Necesitan baterías funcionales para arrancar un motor congelado, y a menos 40 grados Celsius, las baterías pierden capacidad rápido. El día que cambió la matemática. Durante décadas, la ecuación era simple. Quemar diésel costaba menos que reemplazar un motor destrozado. Punto. Los ferrocarriles podían vivir con eso. Pero a principios de los 2000, el precio del combustible empezó a trepar. Y trepar. Y no paraba. De pronto, mantener cientos de locomotoras en ralentí durante meses enteros ya no se sentía como un mal necesario. Se sentía como quemar billetes. Y entonces llegó 2015. La EPA impuso las regulaciones Tier 4, con límites de emisiones que parecían diseñados para otro planeta. Estados Unidos y Canadá empezaron a restringir los tiempos de ralentí. 30 minutos máximo en algunas zonas. 30 minutos. Para un sistema que dependía de noches enteras con el motor encendido. Los vecinos de los patios ferroviarios también levantaron la voz. El rugido constante. El escape flotando sobre los barrios. Lo que antes se toleraba como el precio del progreso, ahora generaba demandas y quejas formales. La presión venía de todos lados: económica, regulatoria, social, y la solución que había funcionado por generaciones quedó atrapada en medio. Los ferrocarriles necesitaban otra respuesta. Rápido. Las soluciones imperfectas. La industria respondió como siempre responde, con ingeniería. La primera solución fue elegante en su simplicidad. Un motor auxiliar diminuto, clase Kubota,
apenas 9,5 caballos de fuerza, medio galón de diésel por hora en lugar de 5. Su único trabajo: mantener el refrigerante tibio y las baterías cargadas mientras la locomotora duerme. Indiana Railroad lo probó en 9 unidades durante un invierno. Ahorraron más de 100.000 galones de combustible en una sola temporada. Pero aquí viene el asterisco que siempre viene: el APU. Solo sirve cuando el tren está parado. En cuanto empiezas a tirar carga, el Prime Mover vuelve a cargar con todo el peso térmico. Después llegaron los calentadores estacionarios. Te conectas a la energía del patio, circulas agua caliente desde tierra y puedes apagar el motor sin miedo. Funciona, pero necesitas infraestructura fija. Y sí, existen las locomotoras de batería. La Wabtec FLX Drive carga 7 MWh de almacenamiento. Suena al futuro. Probablemente lo sea. Pero la realidad es más terca. Miles de locomotoras diésel heredadas seguirán rodando durante décadas. Las inversiones de capital en este negocio se diseñan para durar 40 años o más. El futuro llega, pero llega despacio. El frío nunca cede. Quemar millones de galones sin mover un solo vagón nunca fue desperdicio. Era la apuesta menos costosa en un juego donde todas las opciones duelen. La ingeniería ferroviaria no busca soluciones perfectas porque no existen. Cada mejora trae su propia grieta. Cada innovación, su limitación. El frío de menos 40 grados Celsius sigue siendo el mismo monstruo que enfrentaban las tripulaciones hace medio siglo. Lo único que cambió fue el precio de combatirlo. Para quienes operan estas máquinas, cada turno es un ejercicio de intercambios. Combustible contra tiempo. Riesgo contra costo. El confort de hoy contra la reparación de mañana. No hay decisiones cómodas, solo cálculos sobre cuál mal es más tolerable. El frío nunca cede, y tampoco puede hacerlo la red. Y eso no es todo. Si la batalla contra el frío de estas máquinas te pareció interesante, pues este video sí que te va a dejar con la boca abierta. Entra a verlo para que no te lo cuenten.